Para ver. Ya estás habilitado. Ah, estoy. Listo. Profe, después acordate de habilitar para que pongamos presente. Bien. Ahí voy. Profe, ¿SPI construye en otro lado y no tiene salida al mar? No te escucho fuerte, por favor, que te escucho muy bajo. SPI, astilleros, SPI, cuando Sí, construye, sí. no tiene salida al mar, ¿no? ¿Cómo no tiene salida al mar? Ah, SPI, perdón. ¿Por los movimientos que viste? Sí, porque vi las fotos y estaba el barco en la avenida y Mm. no tenía ni idea, porque No, el asunto es así, muy buena pregunta. SPI tiene una nave, o sea, cuando hablo de una nave es un galpón techado, que está en Irala y Pescadores, creo, no, Pescadores no. Irala casi Avenida de los Trabajadores, ¿sí? Ese galpón es techado y la ventaja que tiene ahí, en esa nave, que pueden construir embarcaciones, es una nave muy alta, ¿sí? Puede construir barcos ahí adentro, y cuando vos construís en un lugar techado es mucho más rápida la construcción porque no dependés del factor climático, ¿sí? Porque estás adentro de un galpón, el viento no te vuela los gases de soldadura, bueno, hay un montón de ventajas y aparte se trabaja más cómodo, ¿no? Siempre está seco. Es un montón de ventajas con respecto a la construcción al aire libre. ¿Está bien? Y justamente ellos tienen la nave techada lejos del mar, ¿no? Lo tiene, cualquier construcción que hagan, después la tienen que transportar. Pero, ¿cuál es la conexión que tienen con el mar? Para ese tipo de buques, un sincrolift. Un sincrolift es un ascensor de barcos. ¿Se entendió? sí, sí. Y El buque. los ¿Cómo? costos de operación que implica el traslado de Y esos esa es una métodos hacia operación aquí, de $35.000 por barco, más o menos. una bandadita. Sí, es mucha plata. Lo que pasa es que ustedes tienen que tener en cuenta que los costos en la industria naval se escalan, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de, no sé, en promedio, $30.000 por barco, de un barco que vale $2,5 millones, estamos refiriendo al 1% del valor de la construcción, quizás. Pero ¿Sí? $35.000 es el traslado desde la nave hasta el mar. 35, desde la nave hasta la zona del Syncrolift, que es donde lo van a bajar. Pero en este caso, porque fueron unas 10 cuadras más o menos que movieron el barco. No tengo la cifra exacta, pero anda por ahí. $35.000 aproximado. Profe, creo que hay un compañero que quiere entrar. Bien. Bueno, ya ahí la gran mayoría contestó. Vamos a mostrar las... A ver.
Digo, muy interesante verlo, el movimiento de ese barco y con el carretón que lo llevan. La verdad que hay mucha ingeniería. Bueno, ¿también de los resultados? Sí, profe. Sí, A ver. profe. Fíjense, la verdad que lo que yo esperaba que conteste lo hicieron. Primera palabra cuando hablamos de estabilidad es el centro de gravedad. Muy bien. Muy bien, esperaba eso. ¿Sí? Volumen de carena, metacentro. Están teniendo los centros de carena. Están teniendo los conceptos, ¿sí? Que a mí me importa. Después esto lo van a refrescar y lo van a dejar bien marcado en teoría del buque 1, ¿sí? En tercer año. Pero siempre es un primer paso. El primer paso en primero, para mí está muy bueno y hago mucho hincapié en esto para que ustedes entiendan que el barco tiene que flotar y que no solo tiene que flotar porque el peso tiene que ser igual al empuje, sino que a su vez hay que considerar la estabilidad, ¿sí? Que es algo muy importante en una embarcación y en donde la embarcación depende no solo del peso y empuje, sino también de que las líneas de fuerzas pasen por la misma vertical. ¿Sí? Bueno, centro de carena, GM, hay conceptos de GM, eje de crujía. El eje en realidad es una línea, ¿sí? Acá está quizá mejor escrito, línea de crujía. Baricentro, que termine la cuarentena, sí. Punto G, ojo chicos. Cuando hablamos del centro de gravedad es el centro de gravedad, es el XG. El punto G es otra cosa, ¿sí? No es de un barco. ¿Está bien? Después, condición de carga, momento arizante. Qué fuerte que está Mauro, bueno, no sé. Yo me río, chicos, pero no usemos esto para... Vamos a la clase, ¿sí? Bueno, Mauro, tenés un fan o una fan. El P del material, el peso del buque, brazo adrizante, volumen sumergido. Bueno, los conceptos los tienen, ¿sí? Baricentro, centro de gravedad y por ahí leí metacentro. ¿Estamos bien? Esos son los 3 puntos que participan en un análisis de estabilidad, principalmente aparte del desplazamiento del buque. ¿Está? Sí, profe. Bien. Subí un apunte. Bueno, ahí deberían estar viendo la carátula de un apunte que habla sobre estabilidad de pesqueros. Bueno, este es un artículo que emite la FAO, ¿sí? ¿Saben lo que es la FAO? No, profe, ni idea yo. No, profe. No, yo tampoco. Bueno, la FAO es una organización dependiente de las Naciones Unidas que se encarga de la alimentación y la agricultura, ¿sí? Como la industria pesquera es parte de la alimentación, dentro de la FAO, ¿sí? Acá lo pueden ver, del Departamento de Pesca y Agricultura de la FAO, ellos se ocuparon de la seguridad a bordo. ¿Por qué relacionado con la pesca? Bueno, porque precisamente los buques pesqueros son buques que tienen problemas en reiteradas ocasiones de estabilidad. ¿A qué se atribuyen los problemas de estabilidad? Más allá del diseño, se atribuyen a que, en el caso de un buque de pesca, es uno de los pocos barcos que se cargan en el agua, ¿sí? A diferencia de cualquier otro tipo de embarcación mercante, donde lo que se paga es el flete. Acá, en este tipo de barcos, el
el negocio o la actividad que realiza el buque pesquero no solamente es transportar pescado, sino que además lo va a buscar, lo pesca, ¿sí? Y lo trae. ¿Está bien? Eso hace que, a diferencia de otros buques, no sé, yo cito por ejemplo un buque granelero. Un granelero va a un puerto donde va a haber un primer oficial de cubierta que se va a encargar de verificar la carga, donde hay gente en el muelle, ¿sí? Perteneciente al estado en el cual en el cual el puerto, el buque hizo escala, ¿sí? Que va a verificar que el buque se cargue bien. Va a haber representantes de las sociedades de clasificación, dueños de la carga. Hay muchos interesados que les interesa, o muchos interesados, perdón, porque si no queda todo redundante. Muchos interesados que participan para que esa carga llegue a destino. En un buque pesquero tenemos la particularidad donde el responsable y el que verifica la carga, ¿sí? O el personal que verifica la carga, es la propia tripulación, que además de pescarlo y estar interesados en la maniobra de pesca y en buscar cómo introducir esa captura a bordo, además de todo eso, cobran por la carga que llevan, ¿sí? Entonces, siempre está esa cosa, esa cuestión donde a la tripulación le conviene siempre cargar más o la mayor cantidad posible. Entonces, muchas veces, ¿sí? Entre que están concentrados en la pesca, entre que quizás no es una actividad con tanta precisión. ¿Por qué? Porque un buque tira una red y más o menos la tripulación sabe que en determinado, de acuerdo al caladero o a donde estén, o al nivel de captura que ven en la sonda, en los indicadores, ellos estiman que arrastran la red durante un cierto intervalo y después la levantan y van a tener una cantidad de captura en la red y con una cierta tonelada, pero eso es todo estimado, ¿sí? Si bien hoy hay elementos electrónicos que afirman esa estimación de la tripulación, que la pueden tener por experiencia, la realidad es que cuenta mucho la experiencia. Entonces quizás levantan una red que tiene más carga de lo que tiene que tener, y ya es un problema, ¿sí? Están complicando, están poniendo en riesgo la estabilidad del barco. Entonces, como esta actividad tiene sus peripecias y sus complicaciones, la FAO emitió unas normativas, pero no normativas, unas recomendaciones para que la tripulación vea y se asesore un poco con respecto a la estabilidad. ¿Por qué viene esto? Por lo que decía hoy, que los buques pesqueros son uno de los que más complicaciones tienen con respecto a este tema, ¿sí? Normalmente cuando ustedes vean que se hundió un buque pesquero, y en el 90% van a ver que ese buque se dio vuelta, ¿sí? No es, no se da la particularidad, como puede pasar con un buque grande, como un granelero, un petrolero, un portacontenedores, que se parten al medio. Esos buques se parten, no se dan vuelta. O es menos probable que se den vuelta. Ahora, un pesquero es menos probable que se parta, pero sí que se dé vuelta. ¿Quedó claro este tema? ¿Eso es por la eslora del buque? Más que por la eslora es que no se parten, porque son tan cortos que los esfuerzos longitudinales son menores. ¿Sí? Claro, por eso, pero que un pesquero al ser corto y un petrolero al ser largo, es más probable que se parta el largo que el corto, por eso o no. Exacto, exacto. Pero con respecto a la estabilidad no importa, no es porque que son inestables porque son cortos. Son inestables porque quizás se cargan mal, ¿sí? O porque no solo que se carguen mal, sino que quizás están mal diseñados, ¿sí? Pero no necesariamente tienen falta de estabilidad porque son buques cortos. Puede ser un buque largo o grande y también tener problemas de estabilidad. ¿Eso está claro? Claro, sí, sí. Bueno, este documento ustedes los tienen disponibles, ¿sí?
que vamos a ver más que nada lo que ya vimos, los conceptos de estabilidad, como para terminar un poco, cerrar este tema y después poder seguir avanzando con otras cosas, ¿sí? Bueno, ustedes siempre vieron que la bibliografía tiene un abstract, ¿sí? un resumen. Dan un poco de información cómo lo hicieron. El presente documento ha sido preparado por Ari Gunmanson, oficial de Industrias Pesqueras, Servicio de Tecnología Pesquera, División de Productos de Industria de la Pesca, Departamento de Pesca y Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esto es la FAO. Este documento tiene en cuenta la experiencia de la FAO, el autor de este trabajo y de los resultados de un curso de la FAO sobre estabilidad de los buques pesqueros, realizado en Sri Lanka, de conformidad con el proyecto de cursos de capacitación personalizados de Fish Code, financiado por el gobierno de Islandia. Bueno, toda la presentación, ¿sí? Y vamos a ver un poco lo que a nosotros nos interesa. Bueno, habla sobre definiciones. Ya creo que está claro lo que es el desplazamiento. ¿Todos tienen bien en claro qué significa el desplazamiento en un buque? Sí, profe. Sí. Bien. El desplazamiento es el peso del barco. Calado, franco bordo, nivel de cubierta, esto creo que también está claro. Peso en rosca. ¿Qué es el peso en rosca? Tiren cualquier cosa, porque yo nunca se lo dije, así que adivinen, a ver. Si mal no me acuerdo, creo que es el peso con todos los elementos, pero sin carga. Bien. ¿Alguien opina otra cosa? Bueno, un 10 para que habló recién. El peso en rosca es el peso del buque cuando está terminado y listo para servicio, pero se encuentra vacío. ¿Está bien? Ahí está bien marcado el ejemplo, ¿está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Fíjense que el peso en rosca no incluye los consumibles, ¿sí? Agua, provisiones, combustible, y mucho menos la captura. Y el peso muerto, ¿sí? Es el peso real que un buque puede transportar cuando está cargado hasta el calado máximo admisible, que incluye combustible, suministro, agua dulce, captura y tripulación. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la escora permanente. ¿Cuándo es una escora permanente? Cuando el barco está escorado siempre. Como lo indica la imagen ahí. Fíjense que ese buque, bueno, en este caso producto de que la captura está amontonada sobre una banda, tiene una escora permanente. Entonces, ¿qué va a pasar si tiene una escora permanente? ¿El buque va a volver a su posición de equilibrio? No. 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 Bien. En realidad, el barco, cuando tiene una escora permanente, está en equilibrio. ¿Sí? Voy a mostrar una cosa, a ver. Está en equilibrio. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que su nueva posición de equilibrio es con el buque escorado. Cambiaría el eje, ¿no? Claro, muy bien. Cambia el eje. El eje no pasa por crujía. Y ahora les voy a mostrar por qué. Bueno, escora. Se dice que un buque está escorado cuando se inclina debido a una fuerza externa, como por ejemplo las olas o el viento. ¿Sí? Esto es una escora de transición. Si es por una ola o por el viento, una escora que se va a dar durante un cierto intervalo y después el buque vuelve a su posición de equilibrio. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, tenemos equilibrio indiferente o escora de transición. El término equilibrio indiferente describe el estado de un buque que es inestable cuando está adrizado y se estabiliza a un ángulo con respecto a la posición de adrizado de un costado u otro. Si una fuerza externa, tal como una ola
o una ráfaga de viento provoca un cambio en dicho estado, el buque flotará al mismo ángulo hacia el costado contrario. Existe bastante disparidad entre el equilibrio indiferente y la escora o la escora permanente, ya que este viene causado por circunstancias distintas y es necesario usar otras medidas para contrarrestarlo. Por lo tanto, es muy importante que los pescadores sean capaces de distinguir la diferencia entre estos términos. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir acá? Una cosa es una escora permanente. Este barco tiene un equilibrio escorado. ¿Sí? Y es muy distinto cuando el barco tiene un equilibrio indiferente, o sea, que está, no tiene brazo GZ. Le voy a mostrar una cosa ahora y después vemos un video como para reforzar este tema. A ver si el AutoCAD me deja andar, que no quiere. Profe, con la escora permanente se reducen cambios de material o alguna deformación o algo por el estilo. Ahora te voy a mostrar a qué se puede deber una escora permanente. ¿Están viendo el AutoCAD? Sí, sí. Sí, profe. Esto sería una sección de una embarcación, ¿está bien? Sí, profe. Bien. Vamos a tirar la línea que corta el buque en dos mitades, que se llama... Línea de crujía. Bien, perfecto. Línea de crujía. Bien, entonces tenemos la línea de crujía y vamos a tener, bueno, una línea de flotación. Que la línea de flotación, vamos a dibujar color celeste porque intuitivamente estamos hablando del agua. Acá vamos a poner un punto. Acá otro punto y acá otro punto. El de abajo, ¿qué nombre le ponemos? Baricentro. Muy bien. Baricentro. Vinieron afilados hoy, ¿eh? Baricentro. El que le sigue. Centro de gravedad. ¿Y el que le sigue? Metacentro. Acento. Déjanos una, Emilio. Metacentro. Bueno, ¿qué pasaba cuando el barco se escoraba? Se inclinaba hacia una banda y cambiaba el volumen, no el volumen, sino cómo se distribuye el volumen de carena.
Bien, el volumen de carena cambiaba. En este caso, ¿para dónde se va a ir? A la derecha. Para estribor. Por estribor. Muy bien. Muy bien. Como se va a estribor, acuérdense que por el punto B, ¿sí? ¿Qué pasa por el punto B? El empuje. El empuje. Pasa la fuerza de empuje, exacto. Profe, ¿el eje del baricentro siempre va a estar perpendicular a la línea de flotación? Sí. Porque acuérdense que lo que estamos representando acá es la proyección de la línea del empuje, ¿está bien? Ah, claro, claro. ¿Sí? Y como el empuje empuja siempre, cuando vos te sumergís en el agua, ¿para dónde te empuja el agua? ¿Hacia el costado o hacia arriba? Claro, siempre te empuja hacia arriba. Claro. Exacto. Siempre vas hacia arriba, y como la línea de flotación es esta, yo ahora voy a cambiar, a ver, vamos a... Esta sería la situación del barco. El barco está escorado y esta es la línea de flotación. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, sí. Profe, Sí. ¿el capitán de un barco estudia todo esto en algún momento? Sí. Cuando los primeros títulos hay distintos estadios, ¿no? Uno puede ser, no me acuerdo ahora cómo era el título de capitán, pero inicialmente sos patrón. Patrón de primera, bueno, no me acuerdo los cargos, y a medida que vas sacando y agrandando el título, vas teniendo posibilidad de navegar buques más grandes, ¿sí? Normalmente los patrones de buques pequeños quizá no tienen mucho el concepto de este tema, pero para embarcaciones ya de otro tipo de porte, sí, están preparados y muchas veces plantean cuestiones de estabilidad los capitanes. Después hay de todo, ¿no? Está el que dice, yo soy macho porque lo cargo más de lo que debo y el barco responde, o no, y está el que te pide un manual de carga o una planilla para poder calcular la estabilidad porque quiere ver cómo lo va a hacer. Eso hay de todo. Pero sí tienen conceptos de estabilidad. ¿Y ese que siempre lo lleva al límite no tiene inconvenientes o va bien? Y el que lo lleva al límite está jugando con su vida. Profe, yo vivo en un lugar que hay pesca, la gente vive de la pesca, mucha gente. Vivo en Claromeco. Sí. ¿Viste? ¿Dónde? No sé si te das. Claromeco, al sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, acá no hay. Claromeco, Reta y Orense. Claro, no hay muelles, no hay puertos, no hay nada. ¿Viste? Los barcos salen por el mar. Sí. El otro día uno venía muy pasado de peso, por lo visto, y bueno, y quedó encallado en la segunda rompiente. O sea, hay un banco de arena a 200 metros y quedó encallado ahí. Pero bueno, a mí lo que me sorprende es que, o sea, no creo que tenga mucha idea el capitán de ese barco de todos estos conceptos que estamos analizando. No, normalmente... No son barcos de pescas como los que se ven en Mar del Plata, para nada. Sí, son barcos de pesca artesanal. Claro, algunos son mucho más prolijos, más grandes, más lindos, y otros son todavía de madera. Sí. No, pero eso seguro, ellos navegan más por cuestiones empíricas, ¿sí? De ensayo y error, que a través de cálculos y análisis de la situación. ¿Está bien? Y no se dan cuenta de un exceso de carga
los hace navegar en condiciones muy inseguras. Y no son conscientes. Eso sucede, ¿eh? No, sí, lo impresionante es ver cómo salen los barcos del agua, porque al no haber un puerto, nada, ¿viste? Los barcos salen hasta que encallan, y bueno, Sí. ahí los tiran con un tractor hasta que Sí. los enganchan arriba de unos carretones gigantes. Eso es Sí. admirable de ver porque, qué sé yo. Estas son, así se pescaba en Mar del Plata hace 100 años atrás, un poco más de 100. Claro. Los varaban en la costa y... Sí, Bueno, seguro los tiraban con caballos. ¿cómo? Con caballos los tirarían, ¿no? Los tiraban con caballos. Pero eso se puede Una hacer con consulta, ¿no le puedo hacer embarcaciones. ¿Cómo? una consulta? ¿Tirando los barcos con un tractor o con lo que sea, no le puede hacer mal a la estructura? O sea, si Bien, se van justo cayendo, eso. digamos, en la arena y los siguen tirando. Sí, eso era lo que iba a hablar. El problema quizás no es tanto el tractor, sino el problema es la varadura. Cuando un barco queda varado, si el barco es chico, no hay problema. Ahora, cuando empieza a tener dimensiones considerables, un barco que se vara no sirve más. Créanlo. Se deforma todo. Acá hay uno que es de chapa, que es mucho más grande, tiene otras dimensiones. Y a ese nunca lo vi que lo saquen tirándolo, sino que el barco queda a medio flotando un poco y lo enganchan ya con el carro en el agua, por ejemplo. Sí. Ahí se queda más grande. A nosotros que son pequeños, sí, lo tiran a la mitad de la Sí, playa. sí, pero eso pasa porque son embarcaciones pequeñas. Les vuelvo a decir, un portacontenedores, olvídense, un buque portacontenedores varado, se terminan partiendo. Si quedan mucho tiempo varados, se parten. Si están poco tiempo, seguramente estructura y se hará un análisis si el barco sirve o no, pero normalmente un buque que para no sirve más. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense todo el peso que tiene a bordo, ya un buque cargado, apoyado en puntos que son irregulares, porque no se da esa situación de que se apoya justo en donde tiene que ser apoyado, como cuando se pone en seco. Primero, cuando se ponen en seco, se analiza de dónde se va a levantar el barco, y no solo de dónde se va a levantar, sino que se tiene que hacer con el buque vacío. En cambio, si el barco está cargado, se apoya de donde sea, con carga, se deforma todo. ¿Sí? Esto no pasa quizás con esas embarcaciones que varan en la costa, que son pesqueritos, donde los esfuerzos que tienen son localizados y no muy grandes, pero donde crecemos un poco más, no hay solución. ¿Sí? Sí, profe, quedó claro. Bueno, ¿seguimos? Sí. Esta línea de fuerza, ¿a qué corresponde? Al desplazamiento. Muy bien. Ponemos P para diferenciarlo de la de abajo. ¿Y cómo se va a llamar la de abajo? Empuje. Bien. Empuje. Bien, tenemos peso y empuje. Son dos fuerzas tirando para diferentes lados y separados por una distancia. ¿Qué se está dando acá? Dos fuerzas separadas por una distancia que empujan para distintos lados. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hay? Un momento adrizante. Bien. En ese caso, el momento no lo volvería a su posición normal. Ahora vamos a analizar. El momento adrizante igual a qué? Al peso por la distancia. Bien, y habíamos visto que el momento adrizante
El peso lo llamábamos desplazamiento, lo dijeron hace un ratito, y el GZ era este brazo, ¿sí? Entonces tenemos un peso por una distancia que nos da un momento, que es el momento horizonte, y si lo traducimos en fórmula es desplazamiento por GZ. Bueno, fíjense esto. Alguien lo dijo recién. Acá, en esta situación, este barco se escoró, tiene el centro de gravedad acá, el centro de carena acá. ¿Qué va a pasar acá? El momento horizonte, ¿qué hace? ¿Para dónde gira? Hacia babor. Hacia babor. Hacia babor, bien. En el centro del reloj. Se murió el AutoCAD. A ver. Bueno, hacia babor, bien. Entonces, ¿qué va a pasar con ese barco? Se va a estabilizar. Se va a estabilizar. Ahora, cuando esto reaccione, los voy a poder ayudar. Mientras tanto, ahí está. Bueno, esto va a girar para allá. Se va a volver a estabilizar. Bien, ahora, vamos a ver esta otra situación. Este buque vuelve. ¿Está bien? Tiene brazos GZ y va a volver. Vamos a considerar ahora este otro caso. Donde el centro de gravedad no está en crujía, no pasa por crujía. Va a estar corrido. ¿Por qué va a estar corrido? Y porque justo acá, en este barco tiene una carga que se la pusieron de esta banda. Es una carga muy pesada. Una carga muy pesada sobre este lado que hizo que el centro de gravedad se corra, se salga de crujía y pase por acá. ¿Qué está pasando acá? La fuerza empuje y la fuerza peso. ¿Por dónde pasan? Pasan por el mismo eje, ¿no? ¿Pasan por la misma línea? O sea, por el mismo Pasan por la eje. misma línea. ¿Cuánto vale el momento? 0. 0. Entonces, ¿qué va a pasar con este barco? Se va a quedar así. Se va a quedar así. Tiene una escora permanente. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Alguno tiene dudas de esto? Dígalo. Acá yo veo que hablan 3 o 4, pero no nos vamos a enojar si se equivocan, si no entienden. Para eso estamos. Profe, tengo una duda. Sí.
Los momentos al ir hacia estribor o babor no generan un rodeo constante. Si no me equivoco, el movimiento se llama roll, ¿puede ser? ¿Rolido? Sí, sí. Está bien. Un rolido que el barco va y viene, va y viene. Claro, sí. O sea, ¿cómo se estabiliza si se está moviendo de Buena un lado al pregunta. otro? Ahora, muy buena pregunta. Ahora lo vamos justo, te me adelantaste un poco porque hay un ejemplo acá para ver eso. El barco. Bien, lo que dice él, Federico, ¿quién habló? Sí, sí. Bien, lo que dice Federico es, el barco se escora. A ver si es esto lo que yo entendí. El barco se escora, se va para una banda. Después, ¿qué pasa? Esto hace, el momento arizante hace que el buque tienda a volver a su posición de equilibrio. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien, pero todo este sistema tiene una inercia. ¿Qué va a pasar cuando va a su posición de equilibrio? Se va a pasar para babor y después va a volver al... Se va a pasar para el otro lado. ¿Sí? Claro, va a ser como un péndulo. Va a ser como una especie de péndulo, por así decirlo. Sí. Pero en algún momento ese péndulo tiene que perder velocidad, ¿o no? Bien, evidentemente, pero por una cuestión de que la realidad lo dice, evidentemente en algún momento se frena, porque si no, nosotros bastaría con ir al puerto y veríamos que todos los barcos están haciendo esto. Y no están haciendo eso. ¿Sí? ¿Sí? Los barcos normalmente, salvo que se muevan por una marea o por el viento, porque el mar está muy roto, los barcos están quietos. Si los ven, van a estar quietos. Capaz que con un leve movimiento, pero que responde a la oscilación del mar. ¿Está bien? O del viento. Pero no están moviéndose que van y vienen. Entonces, por algo se frenan. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que los frena en las embarcaciones? El rozamiento o la fricción con el agua. ¿Está bien? El agua es un amortiguador muy grande que tienen los buques. ¿Me siguen? ¿Se lo imaginan? Sí, profe. Bueno, la fricción con el agua hace, cuando hablamos agua es agua dulce, agua de mar, agua salobre. ¿Qué es un agua salobre? ¿Saben? ¿Agua salada? Agua salada y dulce. Es, exacto, normalmente en la desembocadura de un río pueden encontrar agua salobre. No tiene la densidad del agua de mar, pero tampoco es agua dulce. ¿Sí? Es una mezcla. Bien. Bueno. Entonces, volviendo al tema. Este buque tiene escola permanente. Este buque va a volver a su posición de equilibrio. Ahora después sigo con lo que me habían planteado de que va y vuelve. Tengo un ejemplo para mostrarles, pero quiero terminar un concepto. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de una botadura en rampa, cuando lanzan el barco al agua, ¿esa caída, cuando choca contra el agua, puede llegar a deformar el casco? Desarmarlo no. El problema cuando hacen la botadura en rampa es lo que se denomina el saludo. Ahora te vamos a ver, justo tengo unos videos de botaduras. La verdad que vienen, me gusta la clase de hoy, se me están adelantando todo. Y eso quiere decir que primero que el tema lo armé y lo pensé de manera... o pensé los temas que se podían llegar a plantear, me gusta eso. Y segundo, que si están haciendo todas esas consultas, quiere decir que están siguiendo. Ahora vamos a ver cuál es el problema que puede llegar a tener un buque en una botadura. Perfecto. Dale, profe. Perfecto, profe. Bien, bueno, chicos, teníamos...
¿Se acuerdan que teníamos 3 condiciones diferentes, no? Para GZ. Sí. Bien. Si GZ, si el centro de gravedad, perdón, lo subimos mucho, ¿a dónde nos vamos? A ver. GZ se empieza a achicar. Se achica hasta que ¿cuánto vale? En este caso. 0. Se vuelve Sí. inestable. Acá el buque, ¿cómo está? ¿Con estabilidad indiferente? Muy bien, indiferente. Bien. Y si nos vamos para el otro lado, el centro de gravedad está muy arriba. Vamos a ponerlo por acá, ¿verdad? Esa es estabilidad negativa, ¿no? Claro, fíjense, el centro de gravedad está acá. No, estoy haciendo mal. Ahora voy. Claro, es como que se te invierte el sentido de giro y haces vuelta a campana. Exacto. La fuerza peso, vamos a hacer la proyección esta. Más o menos por ahí. Bueno. Fíjense, tengo una fuerza que empuja la fuerza de peso empuja hacia allá, la fuerza de empuje hacia arriba. ¿Para dónde gira este sistema? Para estribor. Hacia estribor. Hacia estribor. ¿Y dónde tenemos la porción del buque sumergida? En ¿Para estribor. dónde? En estribor. ¿Qué va a pasar acá? Vuelta a campana. Vuelta a campana. Da vuelta. Exacto. ¿Alguno tiene dudas de esto? Bueno, vamos a ver ejemplos. No, profe. Vamos a ver ejemplos de un buque. Les voy a mostrar un ejemplo de un buque con estabilidad indiferente, que es esta condición, la del medio, donde la fuerza peso está aplicada justo en el metacentro y el GZ vale 0. ¿Ven el video? ¿Se ve? Yo estoy viendo el No, AutoCAD. profe. No, Yo veo el no, AutoCAD. A ver. Ahí deberían estar viendo una imagen de un barco. Ahora Sí, sí ahí se sí. ve. Ahora sí, profe. Bueno.
Esto pasó en el Río de la Plata, ¿ah? No pasó, estuvo cerquita, en el Río Luján, perdón, en Buenos Aires. Fíjense que el barco tiene estabilidad, está hacia arriba. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿vieron? Increíble. Sí. En un segundo fue. Fíjense que el barco tenía seguramente muy poco brazo GZ, muy poquito. Y originalmente una estabilidad entre indiferente y positiva, porque el barco estaba navegando. ¿Sí? Si fuera inestable, se da vuelta solo. ¿Está bien? Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, una estabilidad, un brazo GZ tan pequeño que ante una escora pequeña que se ocasionó por la virada, por querer doblar, entre comillas, ahí se perdió la marcación. Eso es producto de un mal análisis. Obviamente acá hay toda una pericia y hay todo un estudio para hacer, ¿no? Pero en una primera instancia, por lo que se ve, hay un mal análisis de estabilidad de esta embarcación. Seguramente le faltaba lastre. A ese yate yo lo había visto y eso lo habían sacado un astillero, lo habían modificado a ese barco, me parece. Recién salía el astillero, un barco viejo modificado, le pusieron muchísimo dinero y bueno, llegó, lo llevaban a una exposición, lo habían votado, recién votado, lo llevaban a una exposición y le pasó esto. Se lo muestro una vez más, porque a mí no me gusta ver videos de naufragio, menos de vuelta a campana, pero es producto de esta clase, por eso, una vez más, y después lo buscarán ustedes. Me parece a mí o ya ahí mismo se ve torcido, pero para el otro lado. Sí, sí, sí. ¿Ven cómo viene? El barco se dice que está dormido, el barco se duerme ahí, no tiene estabilidad. Es muy poca. Raro que la tripulación no lo detectó tampoco. Vienen ahí como lo pierde, pero enseguida no reaccionó esa embarcación. Es muy alta para la base que tiene, ¿o no? Sí, parece que tiene mucha obra muerta. Sí, la obra viva es muy chica con respecto a la obra muerta, pero independientemente, todo eso se puede llegar a compensar. ¿Sí? Para eso existe lo que se denomina lastre, que son pesos bajos, bien bajos, para contrarrestar la inestabilidad. ¿Está bien? Uno puede buscar bajar el centro de gravedad agregando peso en el fondo. ¿Sí? Eso ya metiendo unos bloques de cemento se solucionaría. Mirá, puede ser, hay que hacer un análisis. Yo estoy viendo un video, ¿no? No sé dónde estaba el centro de gravedad de ese barco, se hace una prueba de estabilidad. Para hacer bien el trabajo hay que hacer una prueba de estabilidad, hay que analizar dónde está el centro de gravedad del barco, si está muy alto hay que bajarlo. No es que uno hace un barco y si lo tiramos al agua a ver qué pasa, a ver si es estable o inestable. Se hace todo un cálculo previo para que esto precisamente no pase. ¿Sí? Pero bueno, evidentemente a veces las cosas pueden fallar. ¿Sí? Igual, hoy justo vi en una historia del astillero Contesi que a la quilla, antes de cerrarla, le ponían un montón de peso con hierros. Sí. ¿Es usual? ¿Es para...? Sí. ¿Para qué es? Precisamente para eso, para bajar el centro de gravedad y mejorar la estabilidad de la embarcación. Es justamente por eso. Después, ahora les voy a mostrar... Una pregunta. Sí. Si te pasás, digamos, no es que te pasás de peso, pero el barco queda con el centro de gravedad bien bajo, ¿pasa algo o es lo que tiene que pasar o es lo mejor?
el buque pasa a ser, para el ingeniero naval, que es el que puso la firma y dice, este barco es seguro, es lo mejor que puede pasar, ¿sí? Que esté bien bajo. Lo que pasa que nunca ningún extremo es bueno, ¿está bien? ¿Por qué? Primero, cuando lo bajás mucho el centro de gravedad, uno como ingeniero está contento porque decís, estoy recontraprotegido. El barco no se va a hundir porque se dé vuelta. Pero el problema que trae es que la tripulación no lo aguanta. ¿Sí? El buque es tan duro, que te descompone. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las aceleraciones que sufre la persona a bordo son muy fuertes y son más dignas de un astronauta que de un pescador o de un marinero. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahora dato te voy a ese. mostrar. La verdad que muy buen dato, no tenía idea. Yo pensaba que cuanto más bajo el centro de gravedad, mejor, porque obviamente iba a ser muchísimo más seguro. Sí. Pero bueno, también pasa que te vas para el otro lado. Lamentablemente, no todos los extremos son buenos. Aparte la otra, que para poder bajar el centro de gravedad, hay que ponerle lastre a la embarcación, ¿sí? Y si uno le pone lastre, es peso que estamos agregando que no va a ser útil para el transporte. ¿Sí? Entonces, cada kilo de más que tenga de lastre significa que son kilos que no va a llevar de mercancía. Pescado, mercadería, granos, portacontenedores, lo que fuere. Profe, ¿y eso no se podría compensar con una prueba invertida? ¿Con una? ¿Con una prueba invertida? Para que No, la prueba invertida tiene no sufra otra tanto. finalidad. Tiene otra finalidad, pero no es con respecto a la estabilidad. Con la estabilidad lo que juega son la forma de del buque y la distribución de los pesos. ¿Sí? Ah, está bien, está bien. Eso ya después van a evaluar bien a qué se debe la estabilidad del buque, cómo se determina. Normalmente nosotros hacíamos una prueba de estabilidad para que ustedes vean cómo se trata. Uno puede encontrar, haciendo una verificación con el buque a flote, dónde está el centro de gravedad de la embarcación. Y si uno tiene un barco y lo está construyendo, durante la construcción, uno debe calcular dónde está poniendo todos los pesos a bordo, todo lo que tiene, desde la quilla hasta la periza. Todos los pesos que tiene a bordo, y conociendo los pesos que se van incorporando en esa embarcación, uno puede estimar dónde está el centro de gravedad. Bueno, y el otro punto que tiene una excesiva estabilidad, yo les traje un ejemplo acá, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, profe. Estoy mostrando el Triple E, que es un buque portacontenedores. Bueno, fíjense este barco. Este es un barco de 400 metros de eslora. Este que vemos acá. A ver, ahí está. ¿Lo están viendo? Sí. Tienen noción, ¿no? ¿Se dan cuenta cuando digo 400 metros de eslora? Estamos hablando de 4 cuadras. Increíble. Chiquitito. Es para que se den cuenta la dimensión. Imagínense que están en el puente acá en la timonera, y el capitán les dice, en el pañol de proa, ¿sí? En el pañol de proa está, no sé, me dejé la llave del camarote, que me la olvidé, qué sé yo. Van a bajar desde el puente tiene el puntal máximo son 73 metros. Y el puntal a la cubierta principal son 30. O sea que el puente tiene 40 metros. Estamos hablando de que van a bajar un edificio de 10 pisos. Bajaron, se van hasta el pañol de proa, vuelven, suben el edificio de 10 pisos y le dan la llave al capitán, y el capitán le dice, no, esta no era la llave, trajiste el llavero equivocado. Se caminaron 8 cuadras, subieron y bajaron un edificio de 10 pisos,
y resulta que le dice, esto no era, tenés que ir otra vez. ¿Sí? ¿Tienen noción de dimensiones? Tiene lo ancho casi de... Sí, Perdón. una banda de distancia. Buque grande, buque grande. Son 4 cuadras de barco. Mi pueblo tiene 5 de ancho, así que es casi lo ancho de mi pueblo. Bien, es como sacar a pasear tu pueblo, más o menos. Bueno, Sí, entran todos. estamos hablando de 4 cuadras de barco, una manga de 60 metros, o sea, más de media cuadra de ancho, ¿sí? Un calado de 14 metros y un puntal máximo de 73 metros. Estamos diciendo que es un barco que lleva un edificio de aproximadamente 10 pisos a bordo. Bueno, entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Para que ustedes se den cuenta de la masa, fíjense el peso muerto, que son 200.000 toneladas, 200.000 toneladas y 55.000 toneladas del buque vacío, el peso en rosca. ¿Sí? 55 millones de kilos que pesa ese barco. Bueno, entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque una estabilidad, si el buque es muy duro, cuando hablo de duro es que tiene mucha estabilidad, que apenas lo apartamos de su condición, vuelve enseguida, vuelve, ¿sí? Eso provoca una aceleración tan grande que imagínense lo que sucede acá arriba, ¿sí? En el puente. El buque va para una banda y de golpe la estabilidad dice, no, vos te volvés para la otra, y vuelve, con un golpe brusco, y se pasa, y después sigue para la otra, ¿sí? ¿Salís disparado? Es como que no es la persona la que sale disparada, sino que toda la estructura, imagínense que estamos teniendo un edificio de 10 pisos sostenido desde la cubierta. Toda esa estructura tiene una inercia tan grande que cuando el buque va y se frena, todo ese edificio tiende a seguir. ¿Sí? Para el lado que tiende a seguir con el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si el barco es muy duro, se escoró una vez, se escoró 2 veces, 3 veces, 4 veces, en la quinta, el edificio salió volando. ¿Sí? Buscar a la China. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es el problema? Sí, profe. Entonces, cuando un buque es duro, no solamente tenemos problemas de que la tripulación, de que se hace intolerable para la tripulación, sino que además la estructura se ve comprometida. ¿Sí? Porque vuelvo a decir, estamos sacudiendo, ¿sí?, una torre de acero, que tiene su peso considerable, y además no solo la torre de acero, sino todo el barco. ¿Sí? Por eso tampoco es buena una estabilidad excesiva. ¿Está bien? Igual, profe, ¿no había otro buque petrolero, el Knock Nevis o algo así, que tenía como 460 metros más grande? El Knock Nevis, ahora obviamente no funciona. El Knock Nevis fue un buque que fue parte de una serie de buques que salieron en la década del 80, cuando se había cerrado el canal de Suez. A ver. ¿Y por qué se había cerrado, profe, el canal? Por conflictos de... No, esto no se ve nada. A ver. Por conflictos entre países. Profe, el otro día estaba leyendo un informe sobre que se está desarrollando otro paso para el lado del Polo Norte, de Groenlandia, por ahí. No escuché porque se me cortó. ¿Se está desarrollando otro canal de paso por el lado de Groenlandia? Puede ser. A través ¿cómo es? Por el calentamiento y el derretimiento de los polos. Sí. ¿Y qué dicen? ¿Qué plantean? ¿Pasar por arriba del Polo Norte? Sí, por debajo, en realidad, por Groenlandia, todo por esas partes. Sería. Puede ser. Ustedes saben que el Ártico, a diferencia de la Antártida,
no tiene tierra abajo, sino que el continente es de hielo. Es un iceberg gigante. Claro, entonces, si se derrite el hielo y se abre el mar. Bien, se abre el continente, perdón. Bueno, deberían estar viendo un planiferio. Sí, profe, se ve. Sí, sí, Profe. Bueno, esta zona donde está el puntero, ¿lo ven el puntero? Sí. Esta zona es la zona petrolera, ¿sí? Emiratos Árabes, Omán y todo, el Golfo Pérsico y toda la historia. ¿Está bien? Por acá. Una de las grandes demandas de petróleo está en Europa, Europa del Oeste, ¿sí? Bueno, en década del 80 creo que fue, por una serie de conflictos, no sé si de soberanía o de qué, se cerró, acá hay un canal, entonces los buques navegan, salen del Golfo Pérsico, pegan la vuelta por acá, se meten en el canal de Suez que está acá, pasan por el canal de Suez y van derecho a Europa, ¿está bien? Mediterráneo. ¿Está bien? Creo que era entre Sí, Israel y profe. Egipto porque se hundieron unos barcos, una cosa así. ¿Cómo? El conflicto creo que era porque se habían hundido varios barcos y era por algo de Israel y Egipto, no me acuerdo bien. Puede ser, yo la verdad que no me acuerdo esa parte. Lo vi en su momento en Introducción a la Ingeniería Naval, cuando yo cursé con ustedes, que en la parte de la historia habíamos estudiado y no. Ahora, hoy, si me preguntás 15 años después, no me acuerdo. Pero el canal de Suez se había cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Para ir a buscar petróleo, los buques tenían que pegar toda la vuelta. Toda la vuelta, ¿sí? Pasaban por, creo que es el estrecho de Hormuz, no sé por dónde, por acá abajo, y subían, ¿está bien? Todos los piratas ahí, ¿no? Sí, ahora está por acá, por Somalia. Esta zona acá es zona de piratas. Pero en su momento, independientemente de los piratas, fíjense cómo se agrandó el viaje. De pasar por acá, esta ruta muy corta, los buques tenían que empezar a hacer esta ruta, rodear toda África y subir. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el transporte se encarecía, obviamente, había mucho más costo de transporte porque tenían que hacer una ruta más larga. Claro. La solución fue el gigantismo. El gigantismo consiste en ir, en agrandar los buques, se empezaron a agrandar las embarcaciones. ¿Por qué? Porque cuando el buque es más grande, para rutas largas, el viaje es más económico, ¿sí? Vos lo agrandás y haces en un solo viaje, ¿sí? Trajiste mucho más combustible del que podías traer con un barco más chico. Entonces, en el otro tenés más tiempo y más viajes. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora, el buque más grande necesita más mantenimiento, necesita un motor más grande, necesita más tripulación y un montón de historia. Alguien me habló, esperen que pido el chat, que no sé. Ah, perdón, lo de la asistencia, que ya es la segunda vez que me lo dicen, disculpen, ahora voy a poner lo de la asistencia, sí. Profe, ¿se puede decir que la construcción de buques está delimitada por las rutas que hacen? Porque me imagino que si haces un buque de un ancho extremadamente grande y una eslora extremadamente grande, por determinados canales no podés pasar. Totalmente, sí. Ya van a ver en proyectos de buques que una de las primeras restricciones que uno tiene cuando va a hacer una embarcación es ver cuál va a ser la ruta. Y es justo por lo que vos decís. Decís, bueno, querés hacer un barco, listo, ¿dónde vas a navegar? ¿En el Caribe o en el Mar del Norte, para empezar?
¿sí? ¿Qué puerto vas a tocar? ¿Un puerto de aguas profundas? ¿Un puerto donde vas a tener calado y vas a poder entrar sin ningún problema? ¿O un puerto donde... Fíjense a ver si está habilitada ahí la... Dale, profe. Sí, ya está. ¿Profundas? Bien. O un puerto donde, donde sí tenés restricciones de calado y no podés entrar. Bueno, todo eso se toma en cuenta en el proyecto de buque. Bueno, terminando el tema, cerrando el tema, el Knock Nevis fue una de las embarcaciones que apareció cuando se cerró el canal de Suez y empezaron a agrandar los buques y nació el gigantismo, porque convenía hacer un buque más grande para pegar la vuelta al África, al continente africano, antes que hacer 3 viajes con un buque más pequeño o 4 viajes. Ahora, cuando el canal de Suez se volvió a abrir, esos buques quedaron obsoletos. ¿Por qué? Porque ya no tenía sentido navegar. Primero que no sé si tenían restricciones para pasar por el canal de Suez, posiblemente no pudieran pasar. Y segundo, que ya no tenía sentido navegar con una embarcación tan grande cuando con buques pequeños podrían hacer una ruta corta. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cómo fue que llegamos al Knock Nevis? No me acuerdo, pero... bueno, estábamos hablando de la aceleración que producía una estabilidad excesiva, y les había mostrado un buque con estabilidad indiferente, ¿está bien? Sí. Ahora vamos a ver un buque con estabilidad negativa, desde el cálculo. ¿Está viendo el video? ¿O el barco celeste? Sí, profe. El de casco no sabe dónde meterse. ¿Cómo? Es el mismo tipo que el otro, ¿o no? Que se dio vuelta. Es muy parecido. Sí, pero el otro llegó a navegar. Alguna estabilidad tuvo. Desde la botadura ya salió escorado y donde empezó a flotar, se perdió. Da lástima ver eso. No, sí. Honestamente. ¿Saben cuál es el problema acá? Que atrás de esto hay alguien que dijo, esto va a funcionar, ¿sí? Y hay un responsable que la pasó bastante mal. En su cabeza me parecía buena idea. Y después tiene este otro, que es una réplica de la nao Victoria, una embarcación de la conquista, ¿sí? Hicieron una réplica y también lo mismo. Bueno. El personaje cómico que dice que tuvieron que rescatar a la mascota de la exposición. Pero esto es una tragedia, chicos, que se dé vuelta un barco es un despelote. Primero que queda en el medio del puerto haciendo macana, se inundan. Y más para el responsable. Total, total. Bueno. Lamentablemente de videos de estos hay miles, yo no le voy a pasar nunca más, pero... Bueno, y ahora vamos a la parte buena. También está, cuando uno hace... antes de ir a la parte buena. Todo buque que va a ser botado a una construcción moderna, antes de ser botada, necesita realizarse un cálculo de estabilidad en botadura. Se denomina así. Un documento que se elabora, donde uno hace un cálculo y estima cuál va a ser la estabilidad de ese buque en ese instante. ¿Sí? Entonces no es que tiramos el barco y vemos qué pasa. La realidad es que debemos saber qué es lo que va a pasar antes de botar. Les voy a mostrar un tema, el Federico C. Fíjense esta botadura que se dio en Mar del Plata hace poco tiempo.
fue re linda, la pasaron por todos lados. Sí. Sí, la botadura de Cortesi tienen una mística, está muy buena. Sí. Bueno, esto no sé qué es. Bueno. No, esto tampoco es muy lindo. Ahí está. Federico C. Fíjense cómo baja. Hay otros que las botaduras son de costado. ¿Cómo se me están anticipando hoy, eh? ¿Cómo me están anticipando? Ahí vamos. Bien. Bueno, y este es otro ejemplo de estabilidad positiva. Ahora vamos a ver, miren. Profe, Ese, las cunas cuando hacen, ahí está el saludo, miren. Cuando hoy les decía del saludo, fíjense, acá está bien marcado. El barco cae, después vuelve. Hay un riesgo ahí que tiene que ser calculado, que es que el buque no pegue contra el muelle. ¿Está bien? Claro. Y ese saludo se da cuando la botadura es lateral y también cuando se bota de popa, ¿sí? En un varadero también de popa, también puede pasar que el buque salude, que en el caso del Federico C no lo hizo, porque la cama baja muy lentamente y se sumerge hasta abajo, pero hay astilleros donde el diseño es otro y la cama se termina ahí cerca. Cuando cae, la popa se hunde, después empieza a flotar y cae la proa, porque la proa es fina, y se corre el riesgo de que pegue contra el muelle. ¿A qué se debe la botadura de costado, Bien. como Federico, o en muelle seco, en dique seco? La botadura de costado, este tipo de botadura. Claro, ¿por qué de una forma y no de la otra? Bien, estas botaduras se hacen porque el muelle de donde se hizo el buque no tiene espacio para que el barco baje en el sentido de las loras. ¿Sí? Normalmente estos astilleros están dentro de canales, donde el canal es corto, entonces si lo tirás por popa, antes de que el buque deje la tierra de un lado, él ya pegó con la popa en la orilla del otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Claro. Es una limitación del Ahora, lugar. es por una cuestión de lugar. Ahora vamos a ver, acá, mirá, acá está el mejor ejemplo. Fíjate que es un canal, que incluso cuando el barco cae, seguro va a venir la ola y se sube arriba de la tierra. Bueno, acá no se vio, pero hay miles de videos donde se ve que el agua sube a la otra mano. Mira acá. Eso estamos viendo tierra y no más. ¿Ven? Por esa razón, muchas botaduras son laterales. Peligroso. Sí. Ahí está, acá hay otro ejemplo. Había uno que lo tiraban, lo botaban así y que después venía una ola cargada con palos y madera, no sé si lo viste. Sí. ¿Ese está acelerado o baja esa velocidad? No, va a esa velocidad. ¿Las cunas de acero se recuperan después de la botadura? Sí. Bueno. Bueno, chicos,
A ver si puedo parar esto. ¿Quedó un poco el concepto de lo que es estabilidad? ¿Positiva, negativa, indiferente? Sí, profe. Quedó muy claro. Mejor imposible. Me alegro, me alegro. Usen la nube, googleen un poco, busquen casos de barcos con estabilidad positiva. Miren las botaduras laterales, pues son, la verdad, que muy interesantes. Y bueno, semana que viene posiblemente ya arranquemos con tema nuevo. Capaz que terminamos de cerrar algunos temas particulares, pero seguimos con tema nuevo, ¿sí? Vaya, profe. Buenísimo, profe.